la terminología COVID-19 estamos dirigiéndonos netamente a la enfermedad, ¿sí? La enfermedad producida por el coronavirus, el SARS-CoV-2. Y pues vamos a hablar hoy en día, en lo que compete a mi especialidad, sobre las implicancias de esta enfermedad y el embarazo. Como introducción, pues tenemos que tener un concepto claro, un concepto que se puede prestar o que se ha podido confundir bastante en lo que enseñan en las universidades, y lo digo yo, que me lo han enseñado a mí, y es que teníamos el concepto, o nos enseñan el concepto, que una gestante es una persona inmunodeprimida o inmunosuprimida. Entonces, a ver, que si me escriben en el chat si están de acuerdo con este concepto o difieren en este concepto en que la paciente gestante es una paciente inmunodeprimida o inmunosuprimida. Pongan sí o no. Sí, si les parece que sí es inmunosuprimida, o no, si les parece que no es inmunosuprimida. No, no. Muy bien. Excelente, Carla, Luis Enrique. Tesia, excelente, muy bien. Entonces, si no es inmunosuprimida y no es inmunodeprimida, ¿cómo me explican que no rechace al feto, teniendo como concepto que el feto es un semialoinjerto? ¿Y por qué semialoinjerto? Porque definitivamente estamos hablando que es 50% genotipo materno, ¿sí o no? ¿Por qué no lo rechaza si no estamos en un estado de inmunosupresión o inmunodepresión? A ver, ¿quién me lo dice? Inmunotolerante, excelente. Parece que están cambiando el concepto en las universidades, me encanta. Entonces, lo que se planteaba antiguamente era que el útero era un espacio inmunoprivilegiado. ¿Qué quiere decir? Que lo que estuviese dentro del útero no entraba en contacto con el sistema inmunológico materno. Esto hoy en día no termina de ser cierto, o no, mejor dicho, no termina de ser falso, pero digamos que tampoco es del todo cierto, porque no es que sea inmunoprivilegiado, no es que no esté en contacto, sino que ocurre, como bien han dicho Ivonne, Victoria, Luis Enrique, que es una inmunotolerancia, y al tener esta inmunotolerancia al momento de llevarse a cabo la fecundación, es donde podemos llevar a cabo una adecuada implantación. Y esta adecuada implantación me va a explicar en algunas ocasiones el porqué de algunas pacientes que me hacen preeclampsia o abortos a repetición, ¿no? Porque estamos hablando de las células natural killer inmunomoduladoras, en el que se crea un equilibrio entre células reguladoras versus citotóxicas. Y esto lo vamos a entender en un momento. Se estarán preguntando por qué empiezo con esto, y es porque quiero que entiendan por qué el embarazo de por sí no necesariamente tendría que ser una condición de una enfermedad grave en el COVID. Entonces, esto es lo que pasa en el embarazo, y es todo un mecanismo de regulación celular en el cual se ven cambios en los neutrófilos, macrófagos, células natural killer, las células dendríticas, citoquinas, el complemento, linfocitos T, linfocitos B. Es todo un equilibrio realmente sorprendente para poder llevar a cabo la implantación y la fecundación. Entonces tenemos, como les comentaba, un equilibrio entre la inmunidad citotóxica y la inmunidad humoral, entre el TH1 versus el TH2. ¿Qué pasaría si predomina uno por sobre otro? Pues podría explicarme la posibilidad o la incidencia de abortos o la mala implantación o el rechazo a este semialoinjerto. Entonces, si no existe este equilibrio entre TH1 y TH2, no se lleva a cabo el embarazo. Por eso es que antiguamente se creía que la paciente era una inmunodeprimida, y al ser inmunodeprimida, la hacía más susceptible a presentar alguna enfermedad más severa que otra. Ahora, acá bien claro está, ¿no? La paciente tolera, la gestante tolera al feto, pero de lejos, por así decirlo. Sin embargo, lo tolera. ¿Y por qué de lejos? ¿No? Porque
tiene que llevar a cabo este equilibrio en el cual primero hay un proceso inflamatorio que me prepara el lecho placentario que me va a permitir la invasión trofoblástica para luego tomar el control, la inmunidad TH2 para permitir una buena invasión evitando el rechazo, ¿no? Para luego al final volver a tomar control la inmunidad TH1. Entonces es un equilibrio realmente sorprendente. Así que de inmunodeficiente e inmunodeprimida la gestante no tiene nada, al contrario. Entonces, entrando un poco al tema y hablando netamente del virus, sabemos que el SARS-CoV-2 es un coronavirus, es un virus ARN monocatenario, el cual toma su nombre de coronavirus por la forma de corona que tiene, por los spikes o la proteína spike que tiene en su superficie. Entonces, esta forma es lo que le confiere el nombre, ¿no? Pertenece a la familia Coronaviridae, su familia Ortoviridae, los nidovirales, y dentro de los 3 géneros que están presentes en los animales, solo 7 causan enfermedad en humanos. ¿Me pueden decir 2 ya conocidos, bastante conocidos, sin contar el actual, el SARS-CoV-2? El conocer, el que me dice estos 2 virus ya va a poder entender un poquito mejor de cómo se podría comportar el coronavirus actualmente en la gestante. Vamos, mencióname 2 coronavirus. El MERS, perfecto. MERS, muy bien. MERS, ¿cuál más? ¿Cuál más? MERS, muy bien. Y el SARS, perfecto. El MERS y el SARS. Sin ir muy lejos, fueron las 2 últimas variantes del coronavirus que nos trajo una pandemia, sí, no tan grave como la que estamos viviendo hoy en día, pero esto nos ha permitido poder entender de cómo se comporta el coronavirus en las gestantes, aunque no hubieron tantos exámenes y tantos estudios, mejor dicho, y esto lo vamos a entender. Para poder ver cómo podría o qué implicancias podría tener el coronavirus en la gestante, hay que entender las modificaciones respiratorias o los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo en cuanto al aparato respiratorio. Netamente, no voy a entrar en detalles de los demás cambios fisiológicos que se producen. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un virus que ataca principalmente al sistema respiratorio, ¿sí? Dentro de los cambios fisiológicos vemos que desde la 8ª semana la progesterona que empieza a tomar control para llevar a cabo el embarazo, lo único que produce en el cuerpo, o lo que más produce en el cuerpo es dilatación de todo y enlentecimiento de todo. Dentro de esto, los bronquios. Entonces hay una broncodilatación, hay un aumento del volumen corriente, hay un aumento de la ventilación pulmonar y pues también aumenta el consumo de oxígeno. Es por eso la necesidad que aumente el volumen corriente y la ventilación. ¿Consumo de oxígeno por parte de quién? Por el feto. Se redirecciona el flujo sanguíneo hacia el útero para poder tener mayor captación de oxígeno por parte del feto. Entonces, también tenemos que conforme avance el embarazo, va a ir disminuyendo la capacidad residual y el volumen residual, pues lógicamente por la elevación del diafragma, por compresión diafragmática por parte del útero, conllevando a la gestante a una alcalosis respiratoria, la cual teóricamente o en la mayoría de las veces debería ser compensada. Y esta premisa, la alcalosis respiratoria, la elevación del diafragma y la disminución en la capacidad residual y volumen residual es lo que podría explicarme el por qué una gestante tiene mayor riesgo de hacer una enfermedad grave. Entonces, obviamente, como todo, podemos o tenemos que empezar hablando sobre la prevención. Y la prevención, al fin y al cabo, en una gestante como en una persona no gestante, es exactamente la misma. Mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y evitar pues tocarse el rostro con la mano, ¿no? ¿Cuál es el problema con las gestantes que ya tienen hijos y sobre todo los niños menores de 10 años? Estos niños menores de 10 años, la mayoría son asintomáticos o en su estado presintomático y al estar en constante contacto con las gestantes, pues pueden contagiar a estos pacientes. Entonces, siempre que tenemos una paciente gestante, en la medida de lo posible,
tratar de evitar que esté en contacto con niños que no utilicen mascarilla, ¿no? Que son los más expuestos y los que tienen menos riesgo de complicarse. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Primero que nada, promoviendo el trabajo remoto en las gestantes, y esto es comprensible hasta cierto punto, hasta que llegamos al tema de pacientes gestantes que realizan labores esenciales, médicos, enfermeras, técnicas, bomberos, etcétera, ¿no? O pacientes que tienen que hacer una labor presencial. Por lo tanto, ahí tenemos que entrar a tallar en el punto de las vacunas. Las vacunas vamos a hablar un poquito después, porque recién acaban de ser aprobadas, y pues no hay mayor estudio con respecto a gestantes, pero conociendo el, el cómo se realizan las vacunas, podemos entender si una vacuna es realmente segura en el embarazo o no. Profilaxis lo pongo entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque no hay. La única profilaxis que podría indicarse sería la vacuna. Lo que están promoviendo de ivermectina, de algún antiviral, de inmunomoduladores, de antígenos monoclonales, etcétera, no estamos frente a profilaxis, ¿sí? La profilaxis en sí vendría a ser la prevención, el distanciamiento, la mascarilla, lavado de manos, etcétera, como ya les mencioné. Y ahora, cuando pongo deseo genésico, también ahí viene a tallar el tema de debemos, o si una paciente tiene deseos de salir embarazada, ¿debería de postergar el embarazo por la pandemia? Y la respuesta es no. No tendría por qué postergarlo siempre y cuando, repito nuevamente, tome las medidas preventivas del caso. Si toma las medidas preventivas, la posibilidad de infectarse del virus es la misma que una paciente no gestante. Dentro de los signos y síntomas que desarrolla una gestante son exactamente iguales a los de una persona no gestante. Dentro de los más comunes, según vemos esta revisión de entre enero y octubre del 2020, en la que evaluaron 23.000 gestantes y 386.000 no gestantes, encontraron que el promedio variaba en un 1 o un 2%, pero al fin y al cabo los porcentajes son casi los mismos, en el que primordialmente hay tos, cefalea, mialgias, fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia o ageusia. Y dentro de los otros menos comunes, pero también presentes, se encuentran las náuseas, vómitos, diarrea y rinorrea. Ahora, hay que tener en cuenta que una gestante de por sí también tiene náuseas y vómitos, entonces esto puede confundir un poco en cuanto al diagnóstico o orientar los síntomas, ¿no? También, según estas dos revisiones sistemáticas y metaanálisis, pudieron determinar uno de ellos que el 75% de gestantes son asintomáticas y el otro 95%. Para fines prácticos se dice que el 85% de pacientes embarazadas son asintomáticas, ¿no? Y como decía, ¿cuál viene a ser el problema? ¿Qué pasa si tenemos una gestante que viene con náuseas, vómitos y dolor de cabeza propio de las náuseas y vómitos del embarazo y tenemos una prueba COVID positiva? ¿Catalogaríamos a la gestante como una paciente sintomática o es una paciente asintomática? Entonces, ese es el problema no problema, pero eso es la confusión que puede ocurrir y es el sesgo que se puede producir en todos los estudios que vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de los laboratorios e imágenes que podemos tener en una gestante con COVID, encontraríamos una linfopenia en un 35% de los casos, una leucocitosis, la procalcitonina elevada, perfil hepático alterado y trombocitopenia. Esto grábenselo bastante bien, sobre todo el perfil hepático alterado y la trombocitopenia, ¿sí? Si tenemos un perfil hepático alterado y una trombocitopenia en gestantes, ¿qué podríamos estar pensando? A ver, ¿quién me responde?
trastorno de ovulación. HELP, exacto, HELP. HELP, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un diagnóstico diferencial de HELP que también cursa con perfil hepático alterado y trombocitopenia. El que me lo dice 20. Nadie, listo. El hígado graso del embarazo. El hígado graso del embarazo. Eso también me cursa con perfil hepático alterado y trombocitopenia. Ahora, hay que tener en cuenta que una gestante de por sí ya tiene linfopenia y leucocitosis. Entonces, ahí nuevamente vuelvo con esta premisa. ¿Qué pasa si tenemos una paciente con prueba COVID positiva, linfopenia y leucocitosis? Estamos catalogando a una paciente COVID eh, con síntomas o signos clínicos de enfermedad leve o moderada, o estamos en una gestante asintomática con pruebas positivas. Entonces ahí viene lo que se llama el overlapping, y es justo lo que estábamos conversando. Hay pacientes gestantes con un síndrome HELP, con una preeclampsia, con un hígado graso, con una colestasis gestacional, que pueden tener estos laboratorios, y el hecho de tener una prueba COVID positiva no quiere decir que sea exactamente todo por COVID o viceversa. No necesariamente estas pruebas significa que tienen un ángel, sino es todo por el COVID. Entonces, ¿cómo podemos saberlo en una gestante? Ese es el reto. Los rayos X nos ayudan bastante. En una gestante no está contraindicado tomar una radiografía de tórax, porque la radiación que le llega al feto en la pelvis es mínima y no es dañina como para generar teratogenia, así como una tomografía también de tórax. Así que si evaluamos riesgo-beneficio y tenemos una paciente con prueba rápida y dificultad respiratoria, sería conveniente tomar la radiografía al menos. Se plantea también realizar una ecografía de pulmones en caso pudiéramos evidenciar un derrame pleural o alguna neumonía por ahí, pero lo ideal es realizar una radiografía o una tomografía de tórax, en la cual podemos ver los diferentes hallazgos de las manifestaciones radiográficas del COVID, que son opacidades en vidrio esmerilado, afectación pulmonar, posterior, multilobar, bilateral, periférica o consolidación. Esos serían las imágenes. Entonces, al fin y al cabo, tener una gestante con COVID es lo mismo, pero diferente. ¿Diferente en qué sentido? Que está gestando. Y ahí es donde podemos catalogarlo o clasificarlo según el Instituto Nacional de Salud en pacientes asintomáticas, que tienen solo prueba positiva, pacientes con enfermedad leve, en las cuales son pacientes positivas, no tienen disnea, pero tienen tos, fiebre y, bueno, malestar general, ¿no? Síntomas leves. Cuando ya catalogamos una paciente con enfermedad moderada, gestante, hablamos de una paciente con disnea, con dificultad respiratoria, sin embargo, que está saturando más de 94%. Para catalogarla como una enfermedad severa, tenemos que tener una saturación menos del 94%, un infiltrado pulmonar más del 50% y una frecuencia respiratoria mayor de 30. Y entramos a la clasificación ya crítica, en las cuales ya tenemos una paciente con shock y falla respiratoria con necesidad de ventilación mecánica. También hay una clasificación WU, esta es la clasificación del National Institute of Health, pero tenemos una clasificación WU en la que los clasifica leve, severa y crítica. Ya no son 5 clasificaciones, sino 3, que termina siendo lo mismo. Entonces, dentro de la evolución, en cuanto a una paciente que ya fue diagnosticada con COVID-19, usualmente termina siendo la misma que una paciente no gestante. Ahora, aquí, y esto lo van a escuchar a partir de ahora bastante, va a depender mucho de los factores asociados y los factores de riesgo que tuviese la gestante. La gestante, por el hecho de estar gestando, no quiere decir que esté exenta de ser obesa, hipertensa, diabética, o tenga alguna enfermedad metabólica que me pueda complicar el embarazo, así no estuviese gestando. Por lo tanto, una paciente gestante con comorbilidades
edad aumentada, ¿no? Pacientes añosas, obesas, diabéticas, repito, hipertensas, tienen más probabilidad de complicarse. Entonces, como decía, más del 90% de pacientes van bien, ¿sí? Con un 0.15 a 0.6% de mortalidad. Es decir, no es una mortalidad muy alta. Sin embargo, y eso lo vamos a ver más adelante, las gestantes tienen más probabilidad de hacer una enfermedad moderada a severa, ¿sí? Con un 13% de moderada, 3% terminan en ventilación mecánica y, como dije, 0.6% terminan en mortalidad. Un 50% hacen neumonía, pero ojo, hay que tener en cuenta que neumonía es una consolidación que puede ser tranquilamente un foco menor del 10% del pulmón y ser completamente asintomático. Así que ya sabemos que el 90% de gestantes van bien. De acá fue una revisión sistemática en el que se encontró que las gestantes tienen un odds ratio de 1.62 de riesgo o de probabilidad, mejor dicho, de entrar a UCI. Y esto, o sea, entrar a UCI no quiere decir riesgo de muerte. Ojo, las pacientes entran a UCI con necesidad de ventilación mecánica o ECMO en 2.5 veces más que una persona no gestante, pero esto no quiere decir que las gestantes se mueran más, ¿sí? Porque la mortalidad termina siendo igual. Entiéndase que las gestantes pueden lograr salir de una estancia en UCI más que una paciente no gestante, por así decirlo. Dentro de las complicaciones, y esto también es interesante, podemos encontrar neumonía, arritmias, infartos, enfermedad tromboembólica, infecciones agregadas, y esta es la parte que me interesa. Cefalea, alteración de la conciencia, convulsiones. ¿Y qué pasa si tenemos una paciente, a ver quién me dice, que llega a emergencia con prueba COVID positiva, convulsionando? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Que tiene COVID? Exacto. Lo primero que pensarían es una eclampsia, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el manejo? Considerando que la eclampsia puede cursar tranquilamente sin presión elevada. Pero si tenemos una paciente con presión normal, viene convulsionando con prueba rápida o prueba COVID positiva, molecular rápida, cualquiera, pero COVID positiva, fiebre, dificultad respiratoria y convulsiones, evaluamos al feto y es un feto que está bien y es una paciente pretérmino, no vamos a terminar el embarazo, ¿cierto? ¿Por qué expondríamos a un feto nacer pretérmino por una probable complicación de una paciente con COVID? ¿Sí? Ahora, si demostramos que verdaderamente estamos frente a una eclampsia, ya tendríamos que tomar una actitud distinta y evaluar los parámetros para considerar si es que tenemos que terminar el embarazo en ese momento o podemos madurar al feto. Entrando un poco al tema de transmisión vertical, y esto es una duda o una pregunta bastante común en las gestantes, es si es que ellas tienen el COVID, ¿sus hijos también lo van a tener? Entonces, se ha visto en las revisiones sistemáticas, precisamente en estas dos, que no hay o no está clara la transmisión, que un 2.6% de fetos resultaron, digamos, con IgM positiva, que es lo que podría indicar que tienen la infección activa, sobre todo en pacientes que tuvieron la infección 14 días previos al parto. Ahora, se trató de aislar la presencia del virus en vagina, en líquido amniótico, en placenta, y no se encontró la presencia del virus. Entonces, esto me podría decir que no existiría transmisión vertical. Sin embargo, sí se aisló en periné, cerca al ano. Entonces, lo que se podría ver es que la transmisión de este virus se da al momento del parto. Ahora, no quiere decir que por este motivo voy a someter a una paciente a una cesárea
¿sí? Porque los neonatos que se contagiaron o que nacieron con el COVID-19 no hicieron una enfermedad grave. Entonces, el desenlace fetal. Se quiso asociar el COVID-19 con aumento en la tasa de abortos o de óbitos fetales. ¿Por qué? Porque se vio pues, que en pacientes positivas, coincidentemente, tenían, entre comillas, mayor incidencia de abortos o mayor incidencia de óbitos. Sin embargo, se comparó este número en número de abortos y número de óbitos con años anteriores en los mismos meses y no se vio un aumento significativo, lo que podría, con lo que se podría concluir que no, el COVID no necesariamente aumenta la incidencia de estas patologías. Lo que sí hay que tener en cuenta es que pacientes durante la cuarentena, o sea, durante el lockdown que le dicen, en los que no salían, o pacientes gestantes por miedo a salir, no acuden a su control prenatal, no se detectan a tiempo alguna malformación, alguna paciente con algún riesgo obstétrico o alto riesgo obstétrico, en el que se puede tomar alguna acción a tiempo, no se toma y por lo tanto se termina complicando. Entonces, eso sí es lo que da los controles prenatales. Por lo tanto, como decía, el manejo, continuar el control prenatal. Aquí les dejo un algoritmo en pacientes asintomáticas, pacientes con prueba negativa, positiva, y si tuviesen alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo, de cómo debería de ser el manejo. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí lo más importante en pacientes, ya sean no infectadas o infectadas, es poder detectar si esta gestante tiene un factor de riesgo asociado, sobre todo hipertensión arterial, diabetes, obesidad y añosa. Esos cuatro parámetros son importantes evaluar para poder determinar si esa paciente puede complicarse de contraer la enfermedad. Y si es que es totalmente asintomática, sin factores de riesgo, el manejo se realiza en casa. Ahora, se postulaba los anticuerpos monoclonales como el bamlanivimab, el casirivimab, indemivimab, pero no demostró su eficacia como tratamiento de las viremias. Entonces, ante una paciente que llega con la enfermedad moderada o grave, primero que nada tiene que ser atendida en un hospital nivel 2-3 con capacidad resolutiva, UCI neonatal y UCI materna. Evaluar las comorbilidades, como ya les he dicho hasta el cansancio, tratar de evaluar la fiebre que no sobrepase los 39 grados, la saturación de oxígeno que se mantenga entre 92 y 95. De bajar por debajo de 95% la saturación de oxígeno, se debería de tomar una gasometría. Si en la gasometría tengo una presión de oxígeno de 70 milímetros de mercurio, entonces no me preocupo tanto por el pulsoxímetro y lo puedo mantener entre un 92 y 95%. La posición, como saben o sabrán, ideal es pronar al paciente. Pero ¿cómo hacemos con las pacientes en la segunda mitad del embarazo? Que la compresión del útero no me favorece una pronación, pues podría considerarse lateralizar a la paciente para descomprimir la vena cava. Se puede indicar también en pacientes en manejo hospitalario la profilaxis para tromboembolismo venoso con heparina no fraccionada o enoxaparina, ¿sí? Y aquí viene un detalle. La dexametasona, ¿para qué la utilizamos en el embarazo? ¿Alguien me dice? Maduración pulmonar. Pulmonar. Maduración pulmonar. ¿Solo maduración pulmonar? ¿Solo maduración pulmonar? Kendra, Carla, Olga.
El término maduración pulmonar es antiguo. El término actual y correcto es maduración fetal, en el cual tenemos la maduración efectivamente pulmonar, la maduración o evitar la hemorragia intraventricular, o sea, maduración neurológica, y la maduración intestinal para prevenir la enterocolitis necrotizante. La dexametasona se usa para manejo de COVID, sin embargo, la dexametasona atraviesa la barrera placentaria, es por eso que lo utilizamos para madurar al feto. Por lo tanto, cuando iniciemos el esquema de dexametasona para manejo de COVID, deberíamos de iniciarla primero como maduración fetal y luego mantenerla por los otros 8 días de forma diaria, 6 miligramos. No escuché la otra. La maduración pulmonar, maduración neurológica y maduración intestinal para prevenir hemorragia intraventricular y NEC, efectivamente. La dexametasona entonces se daría 6 miligramos cada 12 horas por 2 días y luego a partir del tercer día solo damos 6 miligramos diarios hasta completar los 10 días. Se plantea el uso de hidrocortisona y metilprednisolona al no atravesar estos la barrera placentaria y no exponer al feto a los corticoides. Sí, sin embargo, no se ha estudiado estos corticoides para el manejo de COVID. Se puede utilizar AINES, aunque es preferible utilizar el paracetamol, aunque por cierto el paracetamol es un AINE, pero es inocuo en el embarazo, ya lo conocemos, y la aspirina. Ya, la aspirina, siempre y cuando tengamos una paciente con factores de riesgo de hacer una preeclampsia o una enfermedad hipertensiva del embarazo y lo estamos dando como profilaxis desde la semana 8, 10 hasta la semana 35, 36, podemos continuarla. ¿Sí? A dosis de 81, 90, 100, no hay problema. El uso de antivirales no ha demostrado su eficacia, se pueden utilizar con seguridad en gestantes, sí, pero no ha demostrado su eficacia, y el suero de personas convalecientes también. De hecho, hay estudios, hay ensayos clínicos en este momento en Estados Unidos en los que se está llevando a cabo y las gestantes están incluidas en los criterios de inclusión para el uso de suero convaleciente. Aún no tenemos resultados, pero parece prometedor. Ahora, el manejo en cuanto al feto. Obviamente, si tenemos una paciente que llega a término, tenemos que evaluar con un monitoreo fetal, al menos un test no estresante, y evaluar los posibles riesgos. Si tenemos una paciente que está desaturando, que está con disnea, necesidad de ventilación mecánica, y tenemos un feto a término, entonces nuestra actitud obviamente va a ser un poco más activa, terminar el embarazo. Pero si tenemos un feto pretérmino y una paciente con COVID, ahí tenemos que evaluar si es que el feto se va a ver comprometido por la enfermedad o puede continuar el curso intraútero y terminar el embarazo a término. Porque se ha visto que pacientes con COVID, así sea una enfermedad moderada grave, en embarazos de 25 26 semanas, terminan la enfermedad y el embarazo llega a término. Ahora, lo que sí también se ha visto como riesgo es la presencia o el riesgo de hacer un RCIU. ¿Y por qué? Porque al ser el COVID-19 un estado protrombótico con una tormenta de citoquinas, es un estado proinflamatorio en el cual me produce microinfartos en la placenta, disminuye la perfusión placentaria, por lo tanto me puede conllevar a una restricción del crecimiento intrauterino. Esto es lo que se plantea, no se ha demostrado, sin embargo se sugiere un control ecográfico al alta a las 2 semanas para evaluar líquido y crecimiento fetal. Esto es lo que le mencionaba. Decisión del parto. ¿Cesárea siempre? No. Si tenemos una paciente con más de 39 semanas o 39 semanas, terminamos el embarazo ya sea por inducción del trabajo de parto o por cesárea. Si tenemos un feto pretérmino, tenemos que evaluar las comorbilidades maternas y tomar una decisión si maduramos el feto y terminamos el embarazo posteriormente o lo terminamos inmediatamente por complicaciones maternas mayormente. Así que, en conclusión, lo primordial en una gestante, la prevención. La prevención como distanciamiento, mascarilla, lavado de manos. Las manifestaciones clínicas no difieren mucho de una persona no gestante.
tienen más riesgo de severidad, eso sí, pero no más riesgo de mortalidad. También tiene más riesgo de prematuridad, pero no por complicaciones fetales, sino por complicaciones maternas. La American College y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal sugiere y hace bastante énfasis en esto de continuar los controles prenatales para poder evaluar los riesgos de estas pacientes. Y se utiliza corticoterapia, anticoagulación profiláctica, AINES para manejar el COVID y tomar una decisión sobre el parto. Y eso sería todo con respecto a lo que se sabe actualmente de COVID y embarazo.